Están bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video que tiene que ver con los fundamentos del diseño. En este caso vamos a hablar del formato y cómo podemos usar el formato en la composición visual. La idea es plantearles una definición, qué funciones tiene el formato, mostrarles ejemplos como hago siempre, lo más claros que yo puedo, y bueno, y algunos tips para que tengas en cuenta cuando vayas a usar el formato en diseño, en ilustración y en composición. Así que vamos directo con el contenido. Bueno, este es el video número 38 de la lista de reproducción del canal que se dedica a los fundamentos del diseño gráfico, de la composición visual. Y acá tenés todas las tapitas, más la del formato, que te la dejo acá arriba, que es la tapa del video, como te digo, número 38. Así que vamos, una super lista de reproducción. Imagínense la cantidad de ejemplos que tenemos en este lugar, ¿no? Es muy interesante eso, la cantidad y la variedad de ejemplos que tenemos acá que te ayudan a interiorizar la teoría. Así que bueno, vamos con el formato. Bueno, en principio, cuando hablamos de formato, esa es una palabra que se aplica a muchos sistemas, al sistema métrico, si hablamos en metros, en centímetros, en milímetros, al sistema angloamericano, que se habla, por supuesto, de pies y de pulgadas, a todo lo que son las medidas tipográficas, que se miden en cíceros, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con el formato de los papeles, que es el formato DIN, que ya vamos a ver, a los formatos de los libros, de los periódicos, de las revistas, todos son soportes en papel o por supuesto digitales, formatos de banners, de bandos, todo tiene un formato, una forma que lo define, unos límites determinados, ¿no? También hablamos de formatos digitales que tienen los distintos documentos que utilizamos en la digitalización, digamos, y de producciones de todo tipo, ¿no? Que tienen su formato. Y también, por ejemplo, tenemos formatos de planos, formatos de mapas, que te definen la relación entre la realidad del objeto físico geográfico, por ejemplo, y su representación. Así que, bueno, en general existe en la palabra formato, tenemos muchas maneras, ¿no? Muchas formas de hablar de las dimensiones, de las medidas y de las proporciones de algo. Pero ¿qué vamos a ver especialmente en este video de formato? Los formatos en la composición visual en general, ¿sí? Este es un primer video de formato que te habla de eso. Te lo aclaro para que te quede bien claro de qué vamos a hablar a continuación. Bueno, el formato es la superficie o soporte donde se desarrolla la composición de una pieza gráfica, la composición visual de una ilustración o de una obra plástica, y está definido por su forma, por supuesto, por su tamaño y por la orientación espacial que tiene, ¿no? Ese soporte, esa superficie donde vos vas a trabajar. Está constituido por límites concretos. Eso es el formato. Una limitación concreta que vos tenés a la hora de trabajar tanto analógicamente como en formato digital. Habiendo definido esto, quiero que aclaremos acá una distinción. Formato como campo gráfico sería, por ejemplo, como podemos ver aquí, los formatos de estos carteles determinados, ¿ves? Estos carteles determinados tienen un formato de campo gráfico, pero están insertos en lo que podemos llamar, por supuesto, campo visual, que es el contexto, ¿no? Entonces, tengamos eso en cuenta, el formato que nosotros elegimos o sobre el cual trabajamos está inserto en un contexto, o real o virtual, o analógico o digital, ¿no? Siempre hay algo que lo rodea y eso es importante que tengas en cuenta. Muy bien. Definido entonces el formato por su forma, por su tamaño, por la orientación espacial que tiene el formato y por lo que se llama el ratio, ¿sí? De dicha superficie o soporte. Te voy a explicar especialmente eso. Fíjate que acá tenemos distintos formatos posibles, simplemente para ilustrar esto que te estoy diciendo. Bueno, el ratio o la razón es la relación de medida entre los lados, ¿no? Y acá te lo grafiqué para que lo tengas bien claro. Podemos hablar de un ratio corto o de un ratio largo, ¿sí? El formato de ratio corto es más próximo a un cuadrado, por ejemplo, ¿no? Y sirve para composiciones descriptivas. Ya lo vas a ver en ejemplos a esto, pero en general, cuando yo tengo que hacer un folleto describiendo algo, utilizo un ratio corto, como dice acá la descripción.
Y el formato de ratio largo tiene un ancho y un alto distintos, alargado, por supuesto, y ahí yo puedo incluir composiciones más narrativas, más que te cuentan historias como un cuento, ¿no? Te digo porque esta distinción es interesante para cuando vos tenés que componer visualmente, ¿no? ¿Qué tipo de formato vas a usar? ¿De ratio corto o de ratio largo? Eso que te quede como un principio. Bueno, existen formatos en cantidades, como decíamos al principio, tenemos formatos y tamaños de impresión sobre papel, entonces ahí es muy importante que vos, si vas a imprimir algo, verifiques con tus proveedores qué formato tenés que usar, porque es muy importante que veamos sobre qué papel van a trabajar, si van a trabajar con determinado formato ya previsto, ¿no? Es muy importante esto porque no puedes empezar ni a pensar una idea si no tenés un formato, ¿no? Y dentro de los formatos más usuales, para papel tenés las medidas DIN, que es un estándar que se formalizó en 1922. Esa medida DIN que se formalizó en Alemania es el formato que seguimos respetando para los papeles y te pongo acá un gráfico de las medidas que vos ya posiblemente conozcas, ¿no? Los tamaños DIN más comunes son, bueno, el A2, que se suele usar en carteles, el A3, que solemos usarlo, es un tabloide, el A4, que es lo que usamos regularmente para escritura común o para impresión de documentos, y el A5, a mí me encanta el A5 porque es el tamaño que yo uso normalmente en mis bitácoras, ¿no? Que es la mitad de una A4. Así que es una bitácora cómoda que la podés llevar en una cartera, en una valija. Esos son los tamaños más comunes. El formato DIN es el tamaño más común, por lo tanto, es el formato más económico a nivel de diseño sobre papel. Por supuesto que te podés salir de estos formatos, pero siempre que vayas a imprimir, revisa con quien te vaya a proveer la impresión qué tipo de formato va a convenir para evitar tirar papel, para evitar que realmente no pueda la imprenta trabajar con un formato extraño que vos le propongas, ¿no? Así que bueno, esto es súper importante con respecto a los formatos básicos. Y bueno, existen formatos y todo el tiempo estamos trabajando con formatos en tamaños distintos para páginas web, en redes sociales. Cada red social tiene sus formatos. Acá te pongo una página web que tiene definidos los formatos. También hay una aplicación que se llama Mojo, donde vos podés bajártela y ver distintos tipos de formatos y ya trabajar con cosas preseteadas para redes sociales que traen los formatos ya definidos. Pero es importante que vos sepas de formato para elegir lo mejor posible tu composición visual, ¿no es cierto? Y que tenga una relación el formato, digamos que haya una relación entre el formato y lo que vos querés decir. Eso te quería explicar. Bueno, una cosa importante cuando hablamos de formatos son los márgenes. Ten en cuenta que los márgenes tienen que ver básicamente con darle aire, con organizar la composición, con separar tu pieza gráfica del contexto. Si no tenés márgenes y no tenés aire alrededor, no se va a separar del contexto. Te dan, por ejemplo, en el caso de un libro, espacio de aire para leer el texto, espacio de aire en los costados para poner los dedos y agarrar el libro material, ¿no es cierto? Además, los márgenes evitan el agobio, ¿no? Evitan esa idea de saturación que puede haber dentro de una composición visual y además permiten imprimir sin problemas con la guillotina. Pensé que en general no hay problemas con las guillotinas, pero suponete que hubiera un leve desplazamiento de 1 milímetro, bueno, si tenés un aire blanco, se va a evitar el conflicto con el guillotinado a la hora de imprimir. Así que los márgenes son re importantes a la hora de pensar en un formato. Ponete bien detallado con los márgenes, ¿no? Fíjate que hay un margen superior, un margen interno, si tienes una pieza con doblez, como te muestro en el dibujito, y también tenés márgenes izquierdo y derecho y el inferior. Todos estos márgenes constituyen el espacio de silencio, el espacio de blanco, para que se valorice lo que vas a poner en tu pieza. Es importante pensar muy bien en los márgenes cuando vas a diseñar. Bueno, y ahora vamos a ver 5 tips para tener en cuenta sobre formato. Acá te dejo la placa general, pero te voy a mostrar uno por uno con un ejemplo. Te dejo la placa porque siempre me gusta tener el recuento y que vos lo puedas fotografiar, que sepas todos juntos de lo que estoy hablando del formato, que estén todos juntos para que no se te pierdan, pero vamos uno por uno
para que veas los ejemplos. En el primero, el formato tiene que ser coherente con lo que se necesita comunicar. Eso te decía yo un poquito antes, ¿no? El concepto a transmitir y la esencia de lo que se busca exponer. Pero a veces, y acá te pongo un caso bien extremo, el formato tiene que responder, digamos, desde el punto de vista de su forma, a lo que tiene que comunicar. Y en este caso, por ejemplo, tenemos un nombre que tiene 58 caracteres. Fíjate qué locura que es esto. Este es el nombre de un pueblo, que es uno de los pueblos que tiene el nombre más largo en Gales. Y fíjate lo que tiene que ser el formato de ese cartel. Así que bueno, vos acá no podés eliminar un formato alargado, ¿no? De ratio largo. ¿Por qué? Porque lo que tenés que comunicar evidentemente te lo impone. Así que bueno, lo que vas a comunicar tiene que ver directamente con el formato. Eso acordate y acordate de este ejemplo tan exagerado, pero bueno, es un ejemplo que te permite entender lo que te quiero decir. Este nombre no se podía cortar para hacer un cartel con otro formato, así que había que producir un formato largo. El 2. El formato tiene que ser adecuado al campo visual o al contexto en donde vos vas a poner ese cartel. Fíjate este ejemplo. Este es un cartel en Portugal que se hizo armando lo que son las cerámicas tradicionales de Portugal para poner en un espacio particular, que es una plaza muy antigua, que tiene este formato, digamos, como forma visual y como estilo visual. Entonces, se tiene que adecuar el formato al contexto. Así que por eso es muy adecuado este cartel para nombrar esta calle, porque está emplazado en un lugar donde las cerámicas tradicionales, digamos, son reconocidas. Entonces es importante que vos veas en qué contexto vas a poner tu pieza gráfica para adecuar el formato también al contexto. Fíjate, esta es la plaza en donde va ese cartelito, entonces es muy importante que se respete el estilo del lugar y del contexto y que se considere eso para el formato. El número 3, a veces el formato se tiene que adecuar al soporte, ¿no? Se tiene que adaptar a espacios distintos. Por ejemplo, si tienes que diseñar etiquetas, te vas a tener que adaptar a un formato que tiene que ver con lo industrial. Hay algunos envases que te permiten etiquetas largas y verticales, otros, como este ejemplo que te pongo acá, te permite una etiqueta troquelada, más variante, de corte en las etiquetas. Entonces, los formatos de estas etiquetas se adecúan, por supuesto, a los soportes a donde van a ir. Así que ten en cuenta que el formato a veces tiene que trabajar de este modo, junto con el objeto en donde se va a aplicar. Bueno, fíjate en este caso, el formato del cartel se adecúa a la arquitectura, ¿no? Es un cartel que tiene esta forma para no ir en contra de la arquitectura. Eso sucede en el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York y fíjate cómo a veces los formatos tienen que cortarse y adaptarse a distintas situaciones, ¿no? En este caso yo te mostraba los envases, ahora te muestro la arquitectura. Tenés que comprender que el formato no puede ir en contra del contexto. El cuarto, el formato tiene que ser económico en general, así que por una cuestión de costos y de producción y de realización, como yo te decía antes, vos tenés que verificar en qué formato vas a trabajar antes de ponerte a diseñar nada. Por ejemplo, acá tenemos una papelería que ya está estandarizada. Entonces, la imprenta me dice, bueno, trabaja con tal medida que es la estándar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de esa manera rinden los papeles, rinden las máquinas y rinde el aspecto económico y los costos de lo que vos estás proponiendo. Así que el formato en ese sentido tiene que ser económico, salvo que haya excepciones que ya vamos a ver, pero en general, si vas a trabajar en papelería tradicional, por supuesto que ya hay formatos previstos. Bueno, acá hay formatos de otras cosas, de otros objetos que también pueden estar previstos y los podés charlar con la imprenta que te va a resolver, ¿no? Por ejemplo, estos elementos estandarizados que se ponen en las puertas de las habitaciones de los hoteles ya tienen formatos estandarizados y es muy posible que la gente que imprimió uno ya tenga el formato previsto, ¿no? Entonces, siempre tenés que consultar previamente a los proveedores cuando vas a trabajar en distintos formatos. Bueno, el 5, punto número 5. Si vos vas a trabajar con un formato innovador,
tenés que tener en cuenta el costo. A veces el formato es lo que diferencia a la pieza gráfica, lo que la hace más interesante y vale la pena gastar mucha plata y mucho más de lo que esperábamos en un formato distinto. Pero otras veces no. A veces si la idea es el formato, bueno, el formato tiene que modificarse, ¿no? Fíjate cómo te pongo estos ejemplos de troqueles que te marcan formatos diferentes. Bueno, si la idea es invertir en el formato porque realmente vas a diferenciar tu trabajo con eso, le das para adelante, pero ten en cuenta que los costos se modifican. Veamos algunos formatos irregulares que no son tan caros, que son cortes geométricos, por ejemplo, en una folletería, como vemos acá, que con simples cortes geométricos ya logras una dinamización de la forma, una composición diferente, así que no siempre complicar los formatos, ¿no? Por ahí un simple corte geométrico te da un toque y te ayuda a diferenciar una pieza gráfica. Veamos este ejemplo. Esto es muy usado. Los formatos irregulares en la parte superior de la folletería. Entonces, ¿qué tenés acá? Dobleces de papeles y a la vez troqueles. Esto se usa, por ejemplo, en estos casos para marcar la existencia de unas ciudades en la parte superior del folleto. Esto lo diferencia fuertemente al folleto con los dobleces y los troqueles. Bueno, esta es una manera de cambiar el formato, de hacerlo más innovador, hacerlo irregular, pero por supuesto es más cara. ¿Ves? Por ejemplo, para mostrar ciudades se ha puesto como en uso este tipo de formato irregular, con dobleces, ¿no? Y con estos cortes que permiten darte una idea de una ciudad grande y de una ciudad muy variada cuando cerrás el folleto, ¿no? Eso es interesante que lo veas como recurso. Esto es caro, hay que ver que realmente se justifique. Bueno, y dentro de lo que es el formato innovador, hay formatos que se está buscando que sean diferentes porque se trabajan en 3D. Estos son imágenes de un cartel de Tokio que ha incluido un gato dentro de lo que es un formato no tradicional porque es en 3 dimensiones y es un gato que realmente es impresionante cómo se mueve, cómo tiene diversas actitudes y cómo parece salir del muro, ¿no? Entonces hay formatos que buscan salirse de la rigidez del formato, como puede ser en este caso de este afiche de Tokio, en Japón. Fíjense, otra toma donde el gatito duerme en otro momento del día, ¿no? Son muy impresionantes, dan una idea de volumen enorme porque usan las líneas constructivas del edificio como parte del cartel, como lo pueden ver acá compositivamente, ¿no? Utilizan todos los recursos de la perspectiva para que vos sientas la sensación de que el objeto se mueve y tiene volumen. Fíjense en este caso, otro ejemplo de eso, que vos podés buscar más y después contarme abajo del video, ejemplos de carteles. Este es un cartel que tiene un formato, bueno, como están viendo, envolvente, pero también lo que presenta acá es una gran ola en movimiento. Entonces es muy fuerte, muy poderosa la imagen que parece salirse totalmente del formato. Así que el punto número 5 sería pensar en formatos innovadores que rompan con la idea de la rigidez del formato. Bueno, te voy a hacer 3 preguntitas acá para que vos respondas abajo del video. La pregunta 1, yo te muestro este folleto que estás viendo acá y te digo, está diseñado con un formato de ratio corto y presenta una composición narrativa. ¿Qué tal es? ¿Verdadero o falso? Entonces abajo del video me pones 1, B o F. Así vamos viendo que te hayan quedado los contenidos fijados y si tenés dudas, volvete para atrás en el video para chequear esto. Este folleto, ¿qué te parece el formato? ¿Es de ratio corto o largo? Así que bueno, espero que me contestes abajo. Esta es la pregunta número 1. Vamos a ir a la número 2. La número 2 y la número 3 las tenemos en esta pantalla. En la 2 te digo, los márgenes evitan la saturación y el agobio, permiten imprimir con eventuales desajustes en el guillotinado. ¿Eso es verdadero o falso? Bien, espero que abajo me pongas 1, BOF, 2, BOF, y acá en la tercera, que te hablo sobre las medidas, lo mismo, 3-BOF. Las medidas DIN son un estándar para definir los tamaños de páginas web creadas en 1922 por el Instituto Alemán de Normalización. ¿Eso es verdadero o falso?
Y acordate, volvete para atrás en el video para fijar los conocimientos básicos que te estoy planteando en estas 3 preguntitas que espero que me respondas abajo del video. Bueno, un poco de fuentes consultadas para este video, por supuesto, todas las fuentes consultadas en estos videos de fundamentación y de elementos básicos del diseño están en todos los videos anteriores, ¿no? Por eso a veces no repito toda la bibliografía, pero bueno, acá tengo algunas fuentes consultadas para este puntualmente. Bueno, y ya te digo, gracias, suscríbete abajo, por supuesto, poneme el like y espero que me contestes las preguntas y que me cuentes qué formato te gusta más, qué formato pudiste usar alguna vez, todo lo que quieras sobre formato, agregar acá abajo, yo lo espero y lo leo. Gracias, gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.